De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Javier Milei completó, digamos, los movimientos de lo que pretenden sean los actos fundacionales de su gobierno, que tienen que ver con el decreto de necesidad y urgencia que revierte más de 300 leyes, luego el temario que mandó a las sesiones extraordinarias del Congreso, que incluía un ítem que decía reforma del Estado. Bueno, eso se transformó en una ley ómnibus que se conoció en el día de ayer, que modifica pero muchísimos aspectos de la economía, pero no solamente la economía, el Código Penal, etcétera. Y sobre todo, además, tiene un artículo que señala y declara una emergencia en amplios sectores: emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta el 31 de diciembre del 2025. Es decir, que si el Congreso declara esta emergencia por los próximos 2 años en todos estos asuntos, podría legislar a simple decreto Javier Milei. O sea, arrancaría eliminando 300 leyes por decreto, con una ley ómnibus que pide la modificación de otro centenar de leyes, que pone a la venta todas las empresas del Estado Nacional y además exige poderes especiales para los próximos 2 años en amplias materias que son prorrogables por otros 2 años con el solo decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Adicionalmente, este paquete incluye además la pretensión de una reformulación muy importante del sistema político y de cómo se va a votar dentro de 2 años, eliminando las PASO, las primarias simultáneas y obligatorias, y creando un nuevo sistema para la elección de diputados. ¿Cuál es la representación más floja que tiene Javier Milei hoy en el Congreso? Justamente es un poder ejecutivo con una gran voluntad popular por la gran cantidad de diferencia de votos que sacó en las elecciones, pero muy débil en el Congreso. ¿Cómo busca paliar su debilidad? En lo inmediato, asumiendo él las funciones del Congreso para legislar por decreto, y además planifica a mediano plazo cambiar las reglas en la elección de diputados de mitad de término, de una manera que termina con la representación de las minorías, y que es un sistema, después lo vamos a explicar mejor, pero que en su momento, al que apeló en su momento Perón, justamente, que tenía una mayoría muy importante en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, y que esto le permitiría dibujar al Poder Ejecutivo cuáles secciones uninominales, unidades mucho más chiquitas que las provincias, que elegirían en esas unidades más pequeñas a los diputados, bajo un diseño hecho por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto en términos de la acumulación de poder y la manera de reformar de entrada cuestiones además desde muy menores, o que realmente uno podría pensar que no están bajo cuestiones urgentes. Hablábamos recién de la reventa de entradas, pero los divorcios express, todo lo que tiene que ver con cuestiones también muy ideológicas de eliminar el lenguaje inclusivo en en lo que tiene que ver con los documentos públicos, el equipaje, que puede poder traer cualquier cosa del exterior. Pero lo profundo, lo central, más allá de un montón de cuestiones, o si los jueces se tienen que poner toga, o si tienen que usar un martillo al anunciar sus sentencias, lo profundo de todo esto tiene, insisto, vamos a tratar de desglosarlo de esta manera. Por un lado, la pretensión de acumular facultades muy extraordinarias en un amplio sector muy ancho de enorme cantidad de asuntos por un periodo que abarcaría hasta la totalidad del mandato de Javier Milei. La reformulación del sistema político, y ya de arranque todo lo que está contenido, por un lado en el decreto de necesidad de urgencia, que tiene que ver con eliminación de las multas, todo lo que tiene que ver con la rebaja de las indemnizaciones, todo lo que tiene que ver con la liberalización de las obras sociales, la liberalización de la regulación sobre las prepagas, etcétera. Todo esto se completa ahora con este paquete ómnibus que busca, por un lado,
aumentar la recaudación. ¿Pero cómo? Porque cuando uno elige la manera, elige quién va a pagar más y quién va a pagar menos. Bueno, por un lado aumenta, Milei, que dice que no quiere aumentar impuestos, por un lado va a aumentar el impuesto va a reinstituir, todavía no mandó el proyecto, pero están las extraordinarias, el impuesto a las ganancias para los salarios de más de 1 millón de pesos. Por otra, se supone, falta el detalle. Por otra parte, le ofrece una muy generosa moratoria y blanqueo de capitales. Por un lado, moratoria de deudas con la AFIP, moratoria también para la seguridad social, situaciones no declaradas en materia laboral, y una generosísima blanqueo de capitales que puede ser a costo cero hasta $100.000. Luego, en el mediano plazo, busca eliminar el peso de bienes personales, que es el que pagan los sectores de mayores ingresos. Finalmente, también lo que plantea es recaudar más, como vía los derechos de exportación, las retenciones que se le cobran a las exportaciones. ¿Y qué hace con esto? Hasta ahora el criterio era: a las materias primas se les cobraba un poco más a los derechos de exportación que a los bienes finales industrializados, para tratar de promover el uso de la mano de obra y el trabajo acá. Esto que hace nos lleva todo al 15%, salvo la soja, que queda más arriba, y algunas economías regionales que quedan exentas. Eso modifica, obviamente, o cambia los incentivos de la matriz productiva. Hablando de eso, 41 empresas públicas a la venta, todas sin importar su valor estratégico o futuro. Caso, por ejemplo, de YPF, que está sentada explotando una de las principales reservas de gas no convencional del mundo. Pues bien, el decreto pretende privatizar no solamente AIS, Aerolíneas Argentinas, o poner a la venta por lo menos todo el sistema público de medios, sino también YPF, y liberalizar por completo todo lo que tiene que ver con el mercado de combustibles. A los grandes inversores, que serán determinados también por decreto, le ofrece un régimen muy especial de pagar muy poquitos impuestos o prácticamente nada a lo largo de 3 años para desarrollar determinados proyectos que decide el Poder Ejecutivo, a los cuales les dará este beneficio impositivo gigantesco. Mantiene los beneficios impositivos de Tierra del Fuego para la producción ahí, donde pueden importar sin pagar impuestos para fabricar o ensamblar lo que tiene que ver con los electrodomésticos que se consumen en la Argentina. Simultáneamente había mandado ya entre el temario lo que tiene que ver con un tratado de doble imposición con Luxemburgo, que no tiene empresas productivas en la Argentina, sino que hay grandes empresas argentinas radicadas en Luxemburgo por el poco impuesto que se paga en Luxemburgo. Todo este andamiaje que llama Javier Milei amigable a los mercados, así lo describe, tiene otra cara también, que tiene que ver con de dónde viene el ajuste. Bueno, ¿qué sectores pagan el ajuste? Bueno, la propuesta del proyecto Ómnibus lo que hace es eliminar la fórmula jubilatoria de lo que tiene que ver la movilidad social, cómo se ajusta periódicamente. Sabemos que es una fórmula que venía del gobierno de Alberto Fernández, que es un desastre, porque como ajustaba por inflación pasada, hacía que siempre quedaran atrasados los saberes. Como se complementaba con un bono. ¿Qué va a hacer Javier Milei ahora? No sabemos qué aumento le va a aplicar, pero en el presupuesto de Economía determina que va a bajar un 0,4% la participación de las jubilaciones en el gasto, o sea que ahí va a haber un ajuste. Después tiene todo lo que tiene que ver, un sesgo tremendo en contra de todo lo que tiene que ver con la promoción de la cultura de parte del Estado, eliminando el Instituto del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, cortándole fondos al Instituto del Cine, bueno, cierra el INADI, el Ministerio de la Mujer pasó a ser una secretaría, etcétera, etcétera. De ahí no se retiran los beneficios de Tierra del Fuego, pero hay un recorte muy significativo en todo el área de cultura, más la puesta a la venta de todos los medios públicos. Y después, bueno, la eliminación de una enorme cantidad de leyes de protección del medio ambiente. Los ambientalistas están muy preocupados también con el contenido de esto. Y después todo lo que hablábamos recién con Ricardo Gil Lavera, que es el paquete vinculado a la reforma del Código Penal para criminalizar la protesta, considerar que cualquier reunión de más de 3 personas en cualquier parte del país tiene que pedir permiso al Ministerio de Seguridad para que pueda ocurrir.
y eleva las penas de lo que tiene que ver con la interrupción del tránsito, mucho peor para quienes organizan las manifestaciones y mucho peor todavía hasta 6 años de prisión si alguien coerciona a una persona para obligarla a marchar, limitando, acotando muchísimo y criminalizando la protesta social y habilitando además, revirtiendo lo que se considera que las fuerzas de seguridad tienen que hacer un uso muy cuidadoso del fuego, digamos, de sus armas de fuego, porque son profesionales que además son los que tienen el monopolio de la fuerza en un estado como el nuestro, donde las fuerzas de seguridad portan armas por la calle. Bueno, la idea es que son profesionales que tienen que hacer un uso muy acotado, bueno, es lo que se discute cuando hay exceso de legítima defensa, en el caso de Chocobar, por ejemplo, los casos de gatillo fácil, etcétera. Bueno, esto da vuelta a la presunción, y lo que presume es que la fuerza de seguridad en realidad en cualquier circunstancia se presume que cuando usan la fuerza están haciendo en realidad uso de su legítima defensa. Pretende dar vuelta completamente cómo se miran esos casos. Ya lo hemos escuchado a Patricia Bullrich argumentar. Con lo cual, en la calle lo que viene es absolutamente represivo. Y con relación a la supuesta billetera abierta de la ministra de Capital Humano para compensar a los sectores más golpeados por el salto brusco de la inflación en el alimento, no hay absolutamente nada contemplado en este mega paquete ómnibus que veremos ahora qué suerte corre en el Congreso. Va a sesionar durante el mes de enero en sesiones extraordinarias para tratar esto. Y con esto termino, el proyecto incluye un artículo que dice apruebas el decreto de necesidad de urgencia. O sea que además de promover todos estos cambios, incluye la aprobación del decreto que borraba de un plumazo 300 leyes.